Me llamo Rafael Alonso y soy en la actualidad subdirector o codirector de la cátedra. Bueno, es que no es que se optara por un personaje literario, sino que realmente la cátedra Pedro García Cabrera fue creada y entonces le dimos contenido. Luego, por lo tanto, inicialmente el origen de la cátedra es una propuesta de la Fundación Pedro García Cabrera a la Universidad de La Laguna, y en su desarrollo y en su diseño realmente lo que se hizo es darle el contenido y la orientación de que en base a la obra, de la figura de Pedro García Cabrera, se crearan elementos de debate sobre culturales fundamentalmente. Realmente fue una propuesta de la Fundación Pedro García Cabrera que en aquel momento me propuso a mí o me sugirió que se me quería encargar de la dirección de la recreada cátedra Pedro García Cabrera que ya había existido, y por lo tanto pues me interesaba el tema, por lo mismo, por intereses culturales y poéticos, se acepté. Posteriormente puedo añadir que tras los siguientes directores, Inmaculada Perdomo o Alberto Hernández, que es el actual director, pues en la actualidad como profesor emérito continúo ejerciendo o colaborando de codirector. Realmente yo no tengo la suficiente experiencia en Pedro García Cabrera como poeta, aparte de mi interés por él en general, como humano o como escritor, para contestar a eso. Yo creo que se han escrito muchos trabajos, pues desde mi amigo Pérez Minic, a Miguel Martínón, Cecilia Domínguez Ruiz, Rafael Fernández, etcétera, etcétera, en los que se incluyen todos esos estudios. En cualquiera de los casos, una persona y un poeta con tantas facetas, que desde el punto de vista tanto humano como lírico ha pasado por ser un poeta popular, vanguardista, surrealista, un preso, un evadido, un activista social, un político, prácticamente su influencia tiene que extenderse a cualquier aspecto de la sociedad, y lógicamente en cualquier época, independientemente de cuál sea la generación que lo lea, va a tener y debe tener una influencia extraordinaria. Yo creo que en el futuro va a seguir teniendo influencia independientemente de cuál sea la generación que lo lea y que lo estudie. Y por eso tiene sentido precisamente la existencia de espacios o iniciativas como las que lleva a cabo la cátedra Pedro García Cabrera. Es que en su momento, si en su momento se refiere a cuando él las provoca o las publica o las edita, los momentos son muy distintos. Hay que tener en cuenta que es un poeta que empieza a escribir de joven, desde su isla, que posteriormente escribe un poco antes de la Guerra Civil, que estilísticamente comienza siendo un poeta popular, después un poeta vanguardista, que después es un poeta con fuerte contenido social, que después es un preso, después es un evadido y después es un reintegrado y perdonado tras la Guerra Civil. Por lo tanto, las influencias que tiene son muy diferentes. En cualquiera de los casos, teniendo en cuenta las diferentes y complementarias facetas, tanto como persona humana como líricamente, yo creo que la influencia de Pedro García Cabrera en cualquier espacio cultural, en particular el de las islas, va a ser permanentemente muy importante, quizá esencial. Bueno, aparte de los miembros del comité organizador, que ya habrán sido mencionados en otro momento, que obviamente participan casi todos ellos en diferentes aspectos, no solo de la organización, sino de la ejecución y el desarrollo, es evidente que va a haber diferentes estudiosos, poetas de distintas generaciones que van a participar. Los miembros del comité organizador van a participar intensamente, pero la participación de elementos externos va a ser muy amplia, comenzando por seguramente alumnos de institutos de La Gomera hasta diferentes profesores o poetas del ambiente cultural de las islas. La conferencia monográfica, que a mí me gusta más llamarla así, aunque incluya una especie de mini congreso, se concretará en diferentes actividades a lo largo incluso del año entero, pero fundamentalmente pues en los meses de junio y julio, y quizá más concretamente entre el 3 y el 6 de julio del 2025. Ahí habrá 4 bloques de actividades, algunos serán conferencias y coloquios en torno a la figura de Pedro García Cabrera, en la que participarán estudiosos y poetas de distintas generaciones, mesas redondas, concretamente una mesa redonda de particular importancia porque estará dirigida a cuál es el papel o las relaciones entre el arte, la literatura y la ciencia, cosas que tienen mucho que ver y de las cuales se estudia bastante, pero están poco difundidas en los ambientes culturales. La tercera sería lo que realmente puede ser el mini congreso,
una serie de comunicaciones libres, todavía abiertas obviamente a la participación y a través de una convocatoria que se anunciará posteriormente, y a la presentación de un par de libros, una biografía de Pedro García Cabrera, publicada o editada o redactada por Cecilia Domingos Luis, y una serie de cuadernillos didácticos elaborados por Felipe García Lantín y editados por la Academia Canaria de la Lengua. Bueno, el proceso de colaboración con la Universidad de La Laguna no es tal, es decir, la cátedra Pedro García Cabrera es una cátedra cultural de la Universidad de La Laguna. Por lo tanto, entre sus actividades ha desarrollado este proyecto como muchos otros. La Universidad de La Laguna, pues lógicamente, es el entorno en el que se ha desarrollado. Quizás su respuesta generosa ha sido que cuando le propusimos poner en marcha un convenio con el Ayuntamiento de Vallehermoso para elaborarlo, pues puso las mayores facilidades. En el caso de la Universidad de Las Palmas, realmente lo que ha hecho es que puntualmente hemos pedido colaboración a diferentes profesores o personal de la Universidad de Las Palmas y que seguramente participarán en algún momento en el desarrollo del proyecto.